Estamos con el título La persecución en el Evangelio, del libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 11 al 12. Y voy a dar parte a nuestro hermano evangelista Marco Díaz. Adelante. Bueno, Dios los bendiga. ¿Están ahí? Amén. ¿Está fuerte o está suave el micrófono? ¿Está bien? Una vez más, bienvenida a Corea, nuestra hermana Mónica. Algo muy cierto, nuestro hermano Richard. Siempre Richard tiene algo guardadito, ¿no? Llegó la alegría a la iglesia. ¿Se acuerdan del jueguito que hicimos un día, hermano Mónica, cuando lo pusimos con el hermano Dante y la cucharita? ¿Se acuerdan? Dios mío, Señor. Esa no se puede olvidar, Richard, no se puede olvidar. Pero fuerte de película. Ya está bien. Dios siempre nos ha dado las cosas que nuestros corazones siempre han necesitado. Cuando hemos necesitado alegría, alegría. Cuando hemos necesitado preocupación, ha habido preocupación. Cuando ha habido persecución, también ha habido persecución. Pero dentro de la persecución, nosotros hemos podido ver el plan de Dios, hemos podido ver el poder de Dios. Entonces somos tan pequeños, pero tenemos tanto poder que por más que intenten hacer algo, Dios lo destruye. El hecho de pegarse simplemente, ¡plum!, desaparece. Nosotros debemos de disfrutar esto. Esto no es cualquier cosa, esto es lo mejor que le puede suceder a un hijo de Dios. Entonces, Pablo decía algo tan importante, tan hermoso, decía en Gálatas 1:15. En Gálatas 1:15 él decía: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Imagínense, por eso, ¿cuál es la razón en que nosotros seamos cuidados tan detalladamente por Dios? Porque Él se agradó de nuestras vidas, ya desde antes de la fundación del mundo, y desde el vientre de nuestra madre ya nos cogió. Significa que dentro de ese vientre yo no iba a necesitar nada, ni la enfermedad me iba a tocar, iban a ser sano y salvo. Entonces, usted se imagina por qué razón hasta el día de hoy, por más que se ha presentado Satanás, por más que se han levantado las acechanzas, por más que la persecución, por más que la enfermedad, no nos ha parado. Por más que ha venido el dolor, no nos ha parado. Por más que ha venido el fracaso, por más que ha venido la enfermedad, no nos ha parado. Entonces, ahora con mayor razón, debemos de confiar en Dios y debemos de disfrutar de la gracia. Las personas más importantes en esta humanidad son aquellas por las cuales Dios les ha dado su gracia. ¿Ustedes se acuerdan de Noé? En todo ese mundo de maldición, solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, en este mundo, en esta región, Dios a 10 o 15 personas les ha placido darle su gracia. Amén. Es hermoso. Entonces, confiadamente nosotros podemos decir: hemos sido designados y llamados por Dios mismo para tener victoria en esta era. Amén. Definitivamente. Me acuerdo aquel tiempo cuando estaba yo saliendo de rasurarme y de repente sentí que me picó la garganta y escupí y me salió un poco de sangre. No lo dejé, porque tenía que hacer unas cositas durante la tarde. Y cuando llego por la noche, increíble, llego por la noche como 10 de la noche y ya me visto, me preparo para descansar y mi papá estaba al frente. Y luego me echo y siento que me corre de así del pecho y me llena la garganta, que me ahogaba. Y comienzo a escupir, pero Samuel no era un hombre sano, atlético. Y comencé a botar sangre bebida, coágulos y coágulos, caminando hasta la caleta. Porque salimos a buscar carro, no había, en ese tiempo no había ni carro casi. Y llegamos. Me pusieron un coagulante, al día siguiente me hicieron mis análisis, no tenía nada. ¿Qué había pasado? Ese cambio que yo tenía, a veces como me bañaba con agua caliente o con agua fría y así, ese cambio había hecho que la pleura se había
La pleura es la malla que cubre el pulmón, que una partecita se había roto. Solo un pequeñito, imagínense la cantidad de sangre que hubo. Pero como Dios me apartó desde el vientre de mi madre, no podía morir. ¿Ven? ¿Por qué razón? Porque en este tiempo y en esta era, yo tenía que hacer la voluntad de Dios. Dios tenía que trabajar a través de mí para salvar esta región. Amén. Sorry, Aruni, sorry. No me lo vuelvo a hacer. Entonces, yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones semejantes. Quizás unos al filo de la navaja, quizás unos al filo de la enfermedad, quizás unos al filo de los problemas o la persecución que tengan, pero si están aquí es porque la gracia de Dios los alcanzó. ¿Ven? Entonces, las personas más benditas en todas las eras son aquellas que alcanzaron la gracia de Dios. ¿Ven? Entonces, aquellos que alcanzan la gracia de Dios naturalmente son aquellos que pueden ver lo que otros no pueden ver. ¿Por qué razón? Dios a ellos le da ojos diferentes. Dios a ellos le da un conocimiento diferente. Dios a ellos le da una capacidad diferente. No sé si se dan cuenta, muchos de nosotros aquí no encajamos. ¿Por qué razón? Somos especiales. Dios ha puesto en nosotros cosas pero tan distintas que nos hacen gente grande. Amén. Entonces, dentro de usted hay pueblos, hay naciones que van a ser salvas. ¿Por qué razón? Porque usted es una persona muy importante, preparada desde antes de la fundación del mundo por Dios mismo para ver lo que otros no pueden ver. Amén. Son personas que desafían donde otros no pueden hacer. Por eso es que muchas veces hasta la envidia se levanta. ¿Es así? Muchas veces hasta el rencor innato, de la nada, se levanta. ¿Por qué razón? Porque Dios puso en nuestro espíritu, Dios puso en nuestras vidas esa fuerza de poder desafiar donde la gente dice no se puede. ¿Qué va a hacer? No da miedo. Ahí estamos nosotros. Y aquellos hombres son los que han podido tener la gracia de Dios. Los bendigo porque en este tiempo que se está pasando muchas dificultades como la epidemia del MERS, podamos nosotros seguir desafiando. En todo momento, seguir desafiando. El MERS no puede pararme, no puede llegar a mí. ¿Por qué razón? Porque yo soy un hombre que tiene la gracia de Dios. Y esa gracia va a destruir todo virus y toda desgracia y toda persecución. ¿Amén? Son aquellos que pueden ir donde otros no van. La razón son gente de poder. Esos son la gente de la gracia. Mira, ese Noé, ¿dónde se ha visto 100 años clavando? Imagínate, tac, tac. Bueno, 5 años ya es demasiado. Pero 100 años, imagínate. Es tener poder o no. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Usted cree que es un poder normal? Dígame. ¿Ah? Eso se llama gracia. El poder de la gracia supera todo el conocimiento humano. ¿Me entiende? Por eso hay cosas que a veces nosotros hemos hecho que otros no pueden alcanzar a entender. No puedo creerlo. ¿Cómo lo has hecho? ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios está contigo. ¿Eh? Por eso es que tú logras cosas que otros no pueden hacer. Te bendigo porque tú puedes ser estas personas en esta era y que puedas disfrutar de ello. Camina con la seguridad. Dios está contigo. Dios lo ha prometido. Dios lo ha dicho. Por lo tanto, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos estas cosas? Naturalmente, el plan de Dios
se va cumpliendo. ¿Y cuál es el plan de Dios? Cuando uno va al lugar y ve los que otros no ven, cuando uno desafía en los lugares, cuando uno camina hacia esos lugares, ¿sabes lo que encuentras? Encuentras el plan de Dios. ¿Qué es el plan de Dios? Las almas. ¿Me entiendes? Cuando tú haces esto naturalmente, el plan de Dios se cumple en tu vida. Entonces comienzas a hacer lo que Dios desea. Como le enseñaba a nuestro hermano Richard con nuestra hermana Marisa, Dios nos ha llamado como pescadores de hombres, ¿sí? Entonces, el plan de Dios comienza a cumplirse naturalmente cuando nosotros comenzamos a disfrutar de la gracia. Amén. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la persecución en el Evangelio. Los invito a ver su Biblia, vamos a leer de Gálatas rápidamente. Vamos a leer el capítulo 1, el versículo 15. Amén. Rápidamente. Gálatas 1:15. ¿Lo tienen? Todos juntos. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. Cuando Dios llama a las personas para cumplir un plan, Dios siempre tiene un método. Y el método de Dios siempre va a ser, o siempre ha sido, la persecución. La persecución siempre ha sido el método de Dios. Si usted mira la Biblia, todas las personas, todos los siervos que fueron utilizados por Dios para cumplir su plan en determinadas eras, fueron perseguidos. Por ejemplo, si nosotros vemos, Dios movió el corazón del faraón. ¿Se acuerdan? Y durante las 10 plagas endureció el corazón. ¿Qué es lo que Dios estaba mostrándoles a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros hermanos del tiempo de Egipto? Dios estaba haciendo que ellos puedan ver el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para los hijos de Dios? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que Dios quiere que los siervos de Dios, que aquellos que hemos tenido la gracia de Dios, puedan ver y puedan realizar? Lo primero es la fe. Y luego, lo segundo es la obediencia. Cuando el faraón, Dios endureció su corazón, vinieron las plagas de la sangre. ¿Se acuerdan? El río Nilo se volvió en sangre. Y el poder de Dios hizo de que ese río se convirtiera en sangre. Pero ustedes se acuerdan que había un lugar donde vivía el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel. Miren, les explico. Supongamos, este es Egipto, ¿ok? Este es Egipto, donde estaba el pueblo de Israel trabajando como esclavo. Pero en el tiempo de José, ¿se acuerdan de José? Cuando llegó a ser gobernador, ¿se acuerdan? En ese tiempo, él hizo que al pueblo a los israelitas, al pueblo les den una ciudad que se llama Gosén. Gosén, y en esa ciudad vivían los israelitas. Y de ahí bajaban a trabajar al pueblo de Egipto como esclavos.
Entonces resulta que en Egipto llegaba la plaga, supongamos, de los piojos. Solo llegaba aquí, pero aquí no llegaba la gracia de Dios. ¿Me entienden? Cuando los escogidos están dentro del plan de Dios, Dios solo quiere que nosotros podamos ver fe, que podamos ser obedientes. Mira, comenzaron a venir las plagas, comenzaron a venir los piojos, comenzaron a venir las moscas, las ranas, la sangre y todo lo demás. Y el poder de Dios se manifestaba para que el pueblo de Israel, que había estado esclavo 400 años en Egipto, ¿qué es lo que había perdido? La fe, ¿correcto? Había perdido la fe en Dios y eran idólatras. Entonces Dios estaba haciendo a través de esos eventos, endureciendo el corazón del faraón para que el plan de Dios se vaya cumpliendo, que ellos puedan reactivar su fe y puedan ver que Dios es más poderoso que todos esos dioses. ¿Usted sabe por qué razón es que vinieron las 10 plagas? Porque esas plagas, dentro de esas plagas, muchas de las cosas que estaban dentro de ellas eran sus dioses. Por ejemplo, el río Nilo era su dios para los egipcios. Y Dios destruyó su dios. ¿Por qué razón? Porque Dios quería hacerle ver al pueblo de Israel que la fe debe estar puesta solo en el Creador. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos vieron luego esto, después Dios aplica, primero Dios te da las evidencias para que tengas la fe. Teniendo fe, ¿puede haber obediencia? Sí, ¿correcto? Entonces, como ya estaba plantada la fe, ahora Dios le dice, ¿quieres salir de la esclavitud? Ok, pinta la sangre en los dinteles. Entonces viene la obediencia. Ellos pintan y salen de Egipto libres. ¿Amén? Pero no queda ahí. No queda ahí. Mira lo que pasa. Cuando están saliendo y están frente al Mar Rojo, Dios nuevamente endurece el corazón del faraón y los manda a perseguirlos. Después que les había dicho, váyanse, no queremos verlos, váyanse. Endurece nuevamente el corazón del faraón y manda carros y los comienzan a seguir. Entonces llegan al tope del río, del Mar Rojo, disculpe. Y cuando voltean, vienen que veían los que venían a carros de caballo, los egipcios, a matarlos. Entonces comienzan a renegar. Para eso nos has traído la clásica. Siempre cuando hay problemas, hay persecución en nuestra vida, lo primero que hacemos es quejarnos. Es natural. Pero por eso Dios nos escogió en este tiempo. ¿Para qué? Para crecer correctamente. Y ser como Job. ¿Es así? Ser como nuestros hermanos de la iglesia primitiva, ser como Pablo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, mira, en ese momento nuevamente Dios pone en práctica su plan. Y le dice a Moisés, ¿qué tienes? La vara, pues úsala. Y delante de los ojos de todos los israelitas, Moisés planta la vara y el mar se abre. Se activó nuevamente su fe y en obediencia pasaron todos. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Egipto vino tras ellos? Terminaron de pasar hasta el último hombre y el mar se cerró. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos de temer cuando viene la persecución. No debemos de temer, ya Dios nos está demostrando. Se levante quien se levante, Dios lo va a destruir. Amén. No hay poder de Satanás que pueda pararnos. ¿Lo entiendes? ¿Lo crees? Amén. Dale un aplauso fuerte. Miren, Jesús nos dijo esto. Jesús nos dijo lo que pasaría. ¿Qué pasaría? ¿Qué privilegio tendrían aquellos hombres que iban a ser perseguidos? Yo quiero que rápidamente vaya al libro de Mateo 5. Vamos a leer el 10 al 12. Rápidamente Mateo 5,
del 10 al 12. ¿Listo? Dice así, mire, mira lo que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué significa esto? Significa que la persecución va a llegar, pero grábatelo bien, es el método de Dios para ver su poder, para que se active nuestra fe, para que seamos obedientes a lo que Dios quiere hacer. Entonces todo el poder del maligno va a ser destruido en nuestra vida. ¿Amén? Lo segundo que tenemos que ver dentro de la persecución es el horario de Dios. El horario donde están las respuestas. Hay momentos en que viene la persecución, pero esa persecución es el horario de Dios donde están las respuestas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, Dios llamó a Pablo. ¿Quién era Pablo? Un perseguidor. Él perseguía a los cristianos. Entonces, Pablo, que perseguía a los cristianos, un día Dios se le acerca. Jesús mismo que Dios se le acerca. Y cambia completamente su vida. De ser un perseguidor, él pasó a ser un perseguido. Curioso, ¿no es así? Quiero que rápidamente pueda ver su Biblia y vaya a 2 de Corintios 11, 24 al 26. 2 de Corintios, rápidamente. 11. Del 24 al 26, dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. 2 de Corintios 11, 24 al 26. De ser Pablo un perseguidor de la iglesia, llegó a ser un perseguido. Pero yo quiero que veas aquí, era el horario de Pablo para que él pueda cambiar completamente su vida y no se puede, ya no era, y deje de ser un perseguidor, una persona mala dentro del evangelio, para convertirse en un siervo de Dios. ¿Por qué le digo que vienen las respuestas para Pablo? Era el horario, esa persecución de Pablo. Cuando Pablo recibe las persecuciones, dentro de cada persecución Pablo tenía encuentro de grandes respuestas y encontraba discípulos. Y un día, junto a todos ellos, conquistan Roma. Pablo conquista Roma a causa de los encuentros, a causa de las respuestas. Se encuentra con Priscila y Aquila, se encuentra con Gallo, con Timoteo, se encuentra con mucha gente y a ellos les transmite el evangelio. Entonces, en la vida de Pablo llegó un horario que era el horario de la persecución, pero ese horario se convirtió en las respuestas y un día él pudo conquistar Roma. Por eso que Dios le dijo: ve a Roma, porque él estaba preparado para ello. Venían las respuestas a la vida de Pablo. ¿Qué hubiese sido la vida de Pablo si Dios no se hubiese presentado? Un perseguidor, un matón, un asesino, simplemente. ¿Esa es vida? No, tiene una respuesta a su vida. Porque la mejor respuesta de un ser humano es salir de la maldición y tener una razón para vivir, una razón que puede engrandecer el reino de los cielos. Ese es el Hijo de Dios. Entonces, esa es la gracia que Pablo pudo experimentar. Entonces, por eso de que ni Satanás, miren,
porque a Pablo hasta lo apedrearon y lo mataron. Supuestamente lo mataron, estaba casi muerto. Yo quiero que vaya rápidamente a Hechos 9. No, Hechos 14, rápidamente, Hechos 14. Hechos 14. Hechos 14, 19. Hechos 14, 19. Dice así: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínate, lo dejaron casi desmayado, ¿no? Casi muerto, pero el poder de Satanás no tuvo victoria con Pablo. Amén. Esto es la gracia, esto es lo que decía Juan Calvino, que cuando llegue el momento de la gracia en nuestras vidas, nada ni nadie va a poder parar la bendición de Dios. ¿Y sabes cómo lo denominó Juan Calvino? Como la gracia irresistible. No podemos evitarlo. ¿Cuántas veces hemos estado metidos dentro de persecuciones, pero en contra del plan de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos hemos vuelto envueltos en cosas que estaban en contra de Dios? Pero cuando ha llegado la gracia en nuestras vidas, ni Satanás ha podido evitar que nuestras vidas cambien. Amén. Lo bendigo y usted pueda entender que cuando llega el momento de la persecución y dentro de ello está el horeo de las respuestas, nadie lo va a parar. Amén. Lo tercero es que nosotros vamos a poder ver dentro de la persecución el poder del Evangelio. ¿Cómo? ¿De qué manera? Por ejemplo, la iglesia primitiva fue una iglesia débil, carente. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, que esa iglesia tan débil, tan carente, iban a causa de la persecución, porque mataron a Esteban y todos salieron perseguidos, y en esa persecución se vio el poder de Dios. En esa persecución se vio las personas carentes, las personas falta de educación, porque eran muchas personas del vulgo, dice la palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde iba Pedro, a la sombra de Pedro la gente se curaba. Donde iba Pablo, le llevaban simplemente la ropa y con la ropa se curaba la gente. Iba Felipe a Samaria, el hecho de predicarle a Jesús como el Cristo, la gente que estaba endemoniada, los demonios salían, las enfermedades salían, las personas que estaban cojas, las personas que estaban endemoniadas, todas se libertaban. Entonces mira, el poder de Dios se veía en la persecución a través de una iglesia tan pequeña, de una iglesia tan carente. Por eso que Pablo, que entendió esto, yo te invito a ver la Biblia, al libro de 1 Corintios 1, 27 y 28. 1 Corintios 1, 27 y 28. Dice así. 1 Corintios 1, 27 y 28. ¿Amén? ¿Lo tienen? Ok, dice así. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, nosotros podemos ver que por más débiles que seamos, Dios va a hacer una gran obra. Amén. ¿Por qué? Dios ya esto lo ha determinado así. Pablo lo entendió tan claro, dijo: lo vil del mundo ha escogido Dios, lo necio, lo menospreciado. Quizás nosotros en ciertos tiempos hemos vivido de esa manera,
¿Y por qué es que Dios ha puesto sus ojos en mí? ¿Por qué? Porque va a hacer que a través de mí se vea el poder del Evangelio. Amén. Eso es lo que yo tengo que comenzar ahora a disfrutar. No estoy aquí simplemente para recibir bendición. No, yo ya soy bendito. Amén. Yo estoy aquí para compartir. Por eso que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces nosotros no necesitamos pedir nada, ya lo tenemos todo. Amén. ¿Lo creen o no? Amén. Amén. El detalle es que a veces, de repente, queremos ver que de repente pues, el banco esté así, ¿no? O la barriguita así, que esté lleno de vida. No es necesario. No es necesario. El hecho de poder estar aquí ya es una gran bendición. Amén. El hecho de que nuestros hijos puedan sonreír, el hecho de que nuestros hijos puedan ir y venir del colegio, ya es una gran bendición. Entonces nosotros tenemos que comenzar a disfrutar de las cosas pequeñas para poder disfrutar de las cosas grandes. Entonces, Dios quiere que a través de gente débil como nosotros se pueda salvar nuestra familia, se pueda salvar nuestra nación, nuestra generación. Muchas veces estamos menospreciados, sentados ahí y siempre estamos cabizbajos diciendo, ¿yo cuándo? Yo, Dios mío, ni conmigo mismo puedo. Pero no es así. Dios tiene un horario para ti. Solo tienes que reconocer, el poder viene de Dios. Amén. Tú eres la persona débil y eres la persona exacta, precisa, la adecuada. Por eso que te ha hecho así. No necesitas menospreciarte. Dios ha puesto en ti algo especial que se llama Cristo. Ese Cristo va a ser su obra, va a ser de ti un hombre grande. Amén. Solo necesitas confiar y ver el poder de Dios en todos los aspectos de tu vida. No te dejes engañar. La persecución, el método de Dios. La persecución, el horario de recibir respuestas. La persecución, el momento de ver el poder del Evangelio. Amén. No podemos fracasar, porque si fracasamos, Dios pierde. Amén. El plan de Dios se hace a través de usted y de mí. Si nosotros nos paramos, el plan de Dios se para y Dios nunca pierde. Amén. Así que considérese la mejor persona. ¿Es usted la persona adecuada para conquistar esta era? ¿Es usted la persona adecuada para poder destruir el poder del maligno que quiere atar su vida, su familia, su generación? ¿Es usted la persona adecuada para destruir el poder del maligno que viene atando generación tras generación? El poder económico, las enfermedades, los problemas mentales, los problemas físicos. Es el momento de destruirlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo bendigo para que usted pueda entender. Personas como nosotros, solo son pocas. Amén. ¿Cuántos fueron los hombres que siguieron a Jesús? 12 personas. ¿Se acuerdan? Entonces, habían como 5.000, como tantos, que un día se juntaron 120 nada más. Y con 120 conquistaron toda una gran potencia que es Roma. Amén. Entonces, nosotros no debemos de tener temor de nada más, al contrario, tiene que crecer. ¿Sabe lo que tiene que crecer? Nuestra fe. Nuestra fe tiene que crecer, porque solo a través de la fe nosotros vamos a destruir todo el poder del maligno, vamos a poder entrar en esa victoria, en ese campo donde solo Cristo es el Rey y Señor. Y eso solo vamos a poder tener cuando tengamos fe. Yo te invito a ver la Biblia rápidamente. Primera de Juan, antes de Apocalipsis, Primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer el versículo 4 y 5. ¿Qué dice? 5, 4 y 5, Primera de Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. Nuestra fe. El poder del Evangelio radica en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso, si nosotros tenemos la fe correcta, ya vencimos. Amén. Primera de Juan 5, 4 y 5. No se olvide. Vamos a concluir.
¿Cuántos no han pasado por medio de dificultades, por medio de problemas, por medio de persecuciones? Muchos, ¿no es así? Pero nosotros tenemos que ser como Job, no debemos de tener miedo. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Job, para poder ver. Job está antes de Salmos. Antes de Salmos. Job. No debemos de tener miedo. Mira lo que pasó con Job cuando recibió las noticias. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, cuando venga la persecución, venga la preocupación, venga aún el fracaso, no tengan miedo. ¿Por qué razón? Dios tiene un plan. El método de Dios se está empezando a realizar. Amén. Lo segundo, lo que tenemos que hacer es mirar, mira, sí, aunque esta palabra es fuerte, que tiene mucho contenido, mirar con amor a Dios. ¿Por qué razón? Dígame, por eso es que Pablo entendió esto claramente y él dijo esto. Romanos 8:28. Dijo, todas las cosas a los hijos, a los que aman a Dios, le ayudan a bien. ¿Y sabe lo que dijo Job? Te invito a ver Job 2:10. Mira lo que dijo Job 2:10. Dice, Job 2:10. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, le dice a su esposa. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Imagínense, nosotros tenemos que mirar a Dios siempre con amor. ¿Por qué razón? Si viene el momento de la persecución o el momento de las pruebas, nosotros tenemos que entender, Dios está empleando su método. Amén. Dios está poniendo su método en nuestras vidas. Dios está empezando su horario. Dios quiere que nosotros veamos el poder del Evangelio. Amén. Eso nosotros tenemos que entender. Si no, de lo contrario, la persecución va a ser un problema para nosotros. Vamos a estar siempre sufriendo y llorando. Más al contrario, cuando viene la persecución es porque Dios quiere mostrarme su poder. Amén. Eso nosotros tenemos que tener claro. ¿Por qué razón? Yo no puedo fracasar. Soy la persona más importante del reino de Dios. Por lo tanto, Dios va a hacer su obra con mi vida. Pase lo que pase, Dios me va a sacar en victoria. Amén. Lo tercero, tenemos que ver en todo momento siempre el plan de Dios. ¿Cuál ha sido siempre el plan de Dios? Que en toda era nosotros podamos tener victoria. Que en todo momento nosotros podamos tener victoria. Podamos nosotros alabar a Dios con total seguridad. No puedo fracasar. Mira la vida de José. La pasó terrible, ¿sí o no? ¿Fracasó? No. Mira la vida de Daniel. La pasó fatal. ¿Quién va a dormir con un león? Uno fue hace poco. 6, 7 leones durmieron con él. Mira la vida de los 3 amigos de Daniel. A ver, ponte un encendedor y sales corriendo, ¿sí o no? Ellos los metieron al horno de fuego. Era tan caliente esto que las personas que los agarraron, el fuego que salió los mató. Para que vean. Pero Dios se glorificó porque ese era el plan de Dios. Por eso en los momentos de temor, de dificultad, no debemos de temer. No debemos por nada solo ver el plan de Dios. Seguir adelante. Por donde las puertas se abren, por ahí entramos. Se cierra, esperamos. Amén. No se desespere. Me acuerdo una vez un hermano estaba como 2, 3 meses sin trabajo. Ya estaba el hombre, quería irse ya, como dicen a Pablo. Estaba desesperado. Pero era un momento muy difícil. El plan de Dios era poder estar cerca de la palabra de Dios. Era que poder estar cerca de Dios para conocer más a Dios, para poder ser más íntegro dentro de Dios. Y cuando vino las respuestas, puedo sonreír, puedo disfrutar. Dios me cuidó por algo bueno. Su plan se cumplió en mi vida. ¿Amén?
Entonces, lo último, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer en todo momento es nuestra confesión. Es importante nuestra confesión. Es importante nuestra confesión. ¿No se han dado cuenta cuál fue la confesión de Job? ¿Maldijo a Jehová? No, bendito sea Jehová. Por eso nosotros en todo momento, Jesús, tú eres el Cristo. Señor, tú lo vas a solucionar, se acabó. Tú has dicho consumado es, yo no tengo de qué preocuparme. Si tú has traído este momento difícil a mi vida, tú lo vas a solucionar. ¿Amén? Así funciona esto. Los hombres que tienen el Evangelio no pueden fracasar. Los hombres que viven dentro de Cristo somos felices, nunca van a fracasar. Amén. Si no, Dios miente y yo estaría mintiendo. Dios no me ha llamado para ser un mentiroso, Dios me ha llamado para explicar y para poder esclarecer la palabra divina de Dios. Dios lo va a hacer, no tú. Confía en Dios, confiesa: Jesús, tú eres mi Cristo. Amén. Dentro de Él está todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Todo lo que necesita mi familia. Todo lo que necesita mi futuro está dentro de Cristo. Amén. Los bendigo porque usted pueda disfrutar de la persecución y no tema la persecución. ¿Por qué razón? Los grandes hombres que Dios utilizó, los utilizó a través de la persecución. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te agradecemos, mi buen Dios, porque todas las cosas, Señor, tú siempre te agradan de nuestras vidas. Te pedimos que en estos momentos esta palabra, Señor, la puedas arraigar en nuestras vidas y que nosotros podamos ser usados de acuerdo a tu voluntad en este tiempo, y que todo el poder del maligno, Señor, que quiere evitar que nosotros podamos ser los atalayas en esta región, se pueda dar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.